Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de retroalimentación de lo que es la materia de psicología criminal y vamos a hablar sobre el tema de psicología aplicada en el campo de criminológico. ¿Alcanzan a ver la proyección de las diapositivas? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la psicopatología aplicada en lo que es el campo de la criminología. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué entienden por psicopatología? enfermedad mental. ¿Enfermedad mental? ¿Sí? Como un patrón psicológico que se repite. Patrón psicológico, pues no tanto como un patrón, sino la existencia de lo que puede existir con lo que es la parte de alguna patología de trastorno de tipo mental aplicada a lo que es la parte de alguna, algo patológico, vaya, en lo que es la criminalidad. Patos. Viene del griego de patología, de enfermedad, pato, pate. ¿Sí, no? Exactamente, Psique, psico, mente. Enfermedad de la mente. exactamente, es una enfermedad de la mente. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de lo que es la psicopatología, más que nada, lo vamos a ver desde un punto de vista criminológico. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esta materia es de psicología criminal. Y si lo vemos de la perspectiva de lo que es la psicología criminal, lo que es la psicopatología, más que nada, lo vamos a ver como una disciplina que más que nada va a analizar lo que son las motivaciones que tiene un individuo para poder cometer un hecho delictivo y sus particularidades de qué tipo de enfermedad de características mental puede tener. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la parte de la psicopatología criminal, pues podemos estudiar más que nada lo que es la relación existente entre lo que es un crimen y lo que es un trastorno de tipo psicológico. ¿Por qué? Porque esta parte de la psicopatología se puede vincular más que nada en cuanto a lo que es la parte de la resolución, más que nada, en lo que es los aspectos diferenciales de que un individuo puede tener características psicológicas y de acuerdo a la personalidad o al tipo de trastorno mental que tenga, cómo es que él puede llegar a cometer una conducta delictiva, cómo él puede desarrollar o puede ejecutar un acto delictivo y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que esta reacción o este tipo de trastorno psicológico pueden tener más relación en lo que son los crímenes de tipos negativos. ¿Por qué crímenes de tipos negativos? Porque se pueden considerar como crímenes que se encuentran o se realizan a través de algún tipo de trastorno de tipo mental que conlleve a cometer una conducta delictiva, pero que él no esté consciente realmente de lo que está pasando. Podemos tener en cuenta lo que dentro de ellos, que en estas psicopatologías lo podemos llevar como ejemplo lo que es un enfermo con tipo de alguna esquizofrenia, vaya, que ellos pueden cometer una conducta negativa. ¿Por qué? Porque ellos están actuando de una forma inconsciente, todo lo van a hacer a través de ese trastorno de personalidad que tienen, que ellos no se encuentran cabales en lo que es la parte del análisis, del razonamiento, de la conciencia del individuo, y este puede llegar a cometer un tipo bueno, vaya, comete un acto delictivo, como lo marca el Código Penal, y este pues se va a encontrar o se va a tipificar con una parte, si lo llevamos al derecho penal, lo vamos a tipificar como personas inimputables. ¿Por qué? Porque son personas que no se pueden juzgar por el tipo de personalidad, el tipo de trastorno que tienen, ya que Ujú. son personas que no tienen conciencia al momento de cometer el hecho delictivo. Son personas que no razonan, no piensan las consecuencias, ya que se deriva de un patrón o un tipo de trastorno derivado de una psicopatología. ¿Por qué? Porque ya es algo que tienen, que van a desencadenar y pueden desarrollar en el proceso del desarrollo Ujú. humano que ellos vayan teniendo. ¿Sale?
A eso lo vamos Sí. a referir con la parte de las psicopatologías y dentro de ellos vamos a encontrar diferentes tipos de parafilias que se puedan desarrollar dentro del mismo trastorno de personalidad y estas pueden ser parafilias o algún tipo de trastorno antisocial que también se pueda generar a través de la conducta del individuo y esto pues pueda llevar a cometer una conducta delictiva que vaya que se pueda considerar como algo criminológico, que estos van a tener más que nada, una manifestación como actores intelectuales de algún tipo de crimen que se pueda presentar y son crímenes que se pueden llevar de una forma tan cruel y que se pueda presentar con diferentes características que éstas las puedan definir como un trastorno de personalidad de tipo antisocial. Que esto pues ya se forma parte de lo que son las partes de las psicopatologías y derivados a lo que son los trastornos de personalidad de tipo antisocial y con algunos problemas de parafilia. Ahora bien, la parte de la psicopatología criminal lo vamos a ver de acuerdo a las conductas delictivas y de acuerdo a los trastornos psicológicos que pueda tener un individuo. Pero dentro de estos podemos encontrar ciertas clasificaciones de trastornos que se puedan llevar o se puedan tener dentro de este tipo de problemas psicológicos dentro de un individuo y estos los podemos clasificar de la siguiente forma. Dentro de ellos podemos encontrar lo que es el trastorno por déficit de atención hiperactiva. Aquí vamos a encontrar un patrón muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los patrones, hablamos de los trastornos de déficit de atención, pues vamos a ver que dentro de estas características de este tipo de trastorno, vamos a detectar más que nada la parte de la persistencia de lo que es la hiperactividad y lo que es la impulsibilidad. La parte de la impulsividad es algo que se va a encontrar con frecuencia y que pueda llevar a cometer algo de tipo o de carácter grave, que este al observar pueda verse como un sujeto con un nivel de desarrollo similar a lo que es la parte de la hiperactividad. Dentro de estos trastornos que vamos a encontrar signos que pueden ser más que nada de una forma mínima o nulos cuando la persona se encuentra sometida en una situación de un estricto control, vaya, y que esta relación con su aspecto personal de una u otra situación pueda desencadenar más que nada grandes intereses o estímulos dentro de estos mismos. Y estos estímulos, estos intereses que se vayan tornando, vamos a encontrar que la sintomatología que tienden a producir estos individuos con más frecuencia se van a tornar cuando se encuentran situados en grupos o se encuentran en un grupo de sociedad y estos pueden desarrollar estas características que más que nada la vamos a encontrar de lo que es una forma de mantener una parte de atención que les va a costar a esas personas tener esa concentración, esa atención al momento de tener alguna interacción entre personas, entre individuos, y al momento de tener esa parte, de no encontrar esa parte, pues van a tener más que nada la dificultad de no seguir, no escuchar algún tipo de instrucción que se les pueda dar, y esto más que nada puede evitar o pueden mostrar más que nada poco interés, vaya, en lo que son las nuevas tareas que se les vayan desarrollando o las nuevas encomiendas que se les vaya dando. Y estos pues van a tener una forma de cómo distraerse muy fácil. ¿Por qué? Porque son características de lo que es la déficit de atención, que les cuesta mucho trabajo poder poner atención, mantener la atención, que estos más que nada van a tener una dificultad también en poder coordinar las tareas que puedan desarrollar o tareas que se les pueda tener
que puedan proyectar en su vida cotidiana, vaya. Y estas características, en lo que es la parte de la hiperactividad y la impulsividad, se van a mostrar más que nada con lo que es la hipercinencia, en lo que son situaciones, vaya, que tengan una dificultad para formar lo que es una, una relación como un juego, como poder convivir, como poder aplicar una dinámica con estos individuos, y bien, dentro de esto mismo van a generar una habla excesiva en donde las vamos a ver muy hiperactivos y muy difíciles de poderlos controlar para poderlos callar, que estos van a responder más que nada una forma de cómo poder terminar una pregunta o interrumpir una respuesta. Son personas que no te van a dar lapso para poder preguntar, para poder responder, para poder cortar alguna circunstancia de conversaciones, y estos pueden ser muy fáciles de interrumpirte alguna conversación, alguna dinámica o alguna actividad que se esté llevando. Este tipo de trastorno de déficit de atención y la parte de la hiperactividad, pues tiene características más que nada en lo que es la parte de asociar más que nada este tipo de trastorno con lo que es la baja tolerancia, en lo que es la frustración, que también es algo que se puede asociar a estas características. Las habilidades emocionales también se relacionan con este trastorno. Lo que son las partes de lo que es la baja autoestima, que es algo que se va a encontrar en lo que es la parte del déficit de atención y lo que es la hiperactividad, que eso lo vamos a encontrar también como una parte de que les va a costar este, la parte, lo que es la disforia, que es otra característica que vamos a contar acompañado de lo que es la insistencia, que la insistencia excesiva es lo que ellos tienden a desarrollar más fácilmente para poder satisfacer sus deseos. ¿Por qué? Porque ese déficit de atención es algo que ellos les atrae para poder ser el centro de atención, cómo poder llamar la atención, cómo poder ser parte de la atención de ese entorno social. Y la parte de la hiperactividad es algo que van a tener como satisfacción de algún deseo. ¿Por qué? Porque es algo que los va a tener en una excesiva o constantes actos, movimientos o relaciones que puedan tener esa conexión para poder satisfacer Haya, en su Cumbres de momento Valle Verdes, La algún Fe, deseo. Cavazos, Apodaca, Pablo Labras, Santa Catarina, Ok. Juárez. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Wendy. Sí, era yo, perdón. Ok. Seguimos entonces. Dentro de eso, pues también vamos a encontrar lo que es el trastorno de personalidad antisocial. Cuando hablamos de los patrones antisociales, pues aquí vamos a ver lo que es un patrón, que esto generalmente se va a ver de una forma como desprecio, lo vamos a ver como un desprecio y violación a los derechos de los demás, que esto va a comenzar con un síntoma de trastorno de comportamiento, y esto lo vamos a encontrar antes de los 15 años. Y vamos a tener una continuidad a lo que es la edad adulta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los trastornos de personalidad antisocial, más que nada, vamos a ver que este tipo de características o rasgos característicos de este tipo de personas con estos rasgos, vamos a verlos o se ven como una parte de fracaso reiterativo para lo que es la parte de la adaptación a las normas sociales o bien a las normas legales, que esta parte lo vamos a ver como una deshonestidad con lo que es la interacción de el obtener un beneficio o placer personal, o bien algún tipo de impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
Lo que es la parte de lo antisocial es algo que vamos a encontrar y vamos a tener siempre en la clasificación de los tipos de delincuentes que se lleguen a tener o a estudiar. ¿Por qué? Porque este trastorno de tipo de personalidad antisocial es comúnmente encontrarlos en cualquier tipo de imputados, cualquier tipo de, de delincuentes que ya hayan sido procesados, que ya hayan sido sentenciados, y todas estas conductas de tipo antisocial se van a encontrar. ¿Por qué? Porque son características que van a presentar la parte o la mayoría de los delincuentes. ¿Por qué? Porque el momento de ellos tener esa adaptación, inadaptación, perdón, de normas que puedan regular sus conductas, estos pueden obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque la parte de la impulsividad que ellos van a presentar, la parte de la irritabilidad, la parte de la agresividad que se pueda manifestar a través de agresiones que pueden ser de tipo físicas, verbales, y de una forma repetitiva, van a manifestar lo que es la parte de una irresponsabilidad, que esa irresponsabilidad va a tener la parte de un ausentismo de remordimiento. ¿Por qué? Porque esa parte o ese patrón de antisocialidad que van a presentar son características que no cuentan con esa parte del remordimiento al momento de cometer algún tipo de conducta, al cometer algún tipo de manifestaciones de tipo de desorden mental, y esto pues va a tener más que nada, va a ser una condicionante, vaya, que esto puede ser como una parte de cómo desglosar más que nada lo que es las características que puedan presentar este tipo de personas. La parte antisocial que presentan estos tipos de individuos, más que nada, van a condicionar las que son los diferentes puntos variables que se pueden presentar en lo que es la parte de lo que es el desorden del síndrome de lo que es la antisocialidad. ¿Por qué? Porque estos individuos presentan o se consideran como una parte de muestras que merecen o son partes que clasifican dentro de su vida cotidiana, y son partes personas, perdón, que se pueden ver con muchos celos, que ellos creen pensar que se merecen todo, que se les arrebata parte de su vida, que no se les ofrece nada. Van a ser personas que van a tener mucha ira, mucha envidia, Resentimiento. y la parte de lo que es de lo que es la envidia puede conllevar a utilizar cualquier tipo de lo que es la arritmia, que esta parte incluso llegan a cometer delitos, llegan a cometer hechos delictivos. ¿Por qué? Por las condicionantes o detonantes que ellos van presentando. Porque esta parte de la antisocialidad son personas que van a carecer de empatía, más que nada la empatía hacia los demás, van a carecer de la parte moral, que la parte moral es algo esencial. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos con esa parte moral, vamos a contar con esa parte de lo que es el resentimiento, vamos a contar con la parte de lo que es la parte de resentimientos en culpas, y eso es algo que nosotros, que este tipo de personas van a carecer. ¿Por qué? Porque el desarrollo de este tipo de trastorno, por falta de idealismos, por tener este tipo de trastorno de tipo mental, llegan a cometer o a desorganizar sus ideas, y pueden llegar a carecer del aspecto moral, que eso nos va a dar toda la parte de remordimiento, que el remordimiento es parte de lo que es el trastorno antisocial. ¿Por qué? Porque no van a tener ningún acto de remordimiento al cometer un hecho delictivo. Ok, pasamos a lo que es los trastornos parafílicos. Cuando hablamos de lo que son los trastornos parafílicos, más que nada, vamos a hablar sobre la parte
donde se caracterizan más que nada por el impulso, aquí van por impulsos sexuales que pueden ser recurrentes o intensos. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden ser a corto o a largo plazo, que pueden ser por periodos pequeños o largos, que también se van a basar de lo que son las fantasías o comportamientos que implican con objetos, con personas o situaciones poco habituales. Dentro de estos tipos de trastornos o parafilias, pues las vamos a tener como el trastorno y lo podemos ver lo que es el voyerismo, lo que es el exhibicionismo, lo que es la parte del sadismo sexual, lo que es la parte de la pedofilia, lo que es el Pedofilia. fetichismo, lo que es Las, el transvestismo también, la parte del transvestismo, que esto lo vamos a ver como un tipo de parafilia. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el transvestismo es algo que, pues, muchos les causa placer vestirse de mujeres, estar o ocupar un lugar contrario a su sexo, y estos son parafilias que se van generalizando. ¿Por qué? Porque son fantasías, son personas que tienen esa parte de impulsos sexuales fantasiosos que pueden llegar dentro de estos comportamientos, pueden llegar a cometer conductas delictivas. ¿Por qué? Porque dentro de sus fantasías, dentro de sus impulsos sexuales, pueden llegar a cometer esos crímenes o esos delitos que conlleven a aplicar lo que es este tipo de trastornos. Dentro de estos trastornos de lo que es la parte de los trastornos parafílicos, vamos a encontrar la parte de lo que es el sadismo sexual también, que aquí en la parte del sadismo sexual lo vamos a ver como una parte de lo que es la excitación sexual, derivado a qué? Derivado a un sufrimiento psicológico o físico de una persona que no ha dado más que nada su consentimiento. ¿Por qué? Porque estas personas se van a derivar a lo que es el sadismo sexual. Puede haber algún problema de un tipo de trastorno porque a veces son parafilias que se aplican en personas que no dan el consentimiento para poder llevar a aplicar ese tipo de trastorno de parafilia sexual, y eso puede cometer algún tipo de conductas, y dentro de esas consecuencias del momento de querer desarrollar esa parte de parafilia de lo que es el sadismo, pues pueden llegar a cometer hasta conductas delictivas de tipo homicidas. ¿Por qué? Porque ese impulso que puedan tener con comportamientos que puedan implicar objetos o situaciones que puedan poner en riesgo a la vida, ellos lo pueden ejecutar sin importarles la consecuencia que pueda pasar. ¿Por qué? Por el tipo de trastorno parafílico que presentan. Son características que estos individuos o estos delincuentes van desencadenando, y como tienen ese tipo de trastorno, no les importa lastimar, herir o matar a los individuos para poder satisfacer ese impulso sexual que tienen. Lo que es el trastorno pedófilo, más que nada, únicamente la van a manejar de una parte de excitación, vaya, que se va a manejar como algo fantasioso, como una fantasía, y se puede ver desde ese aspecto cuando se hablan de situaciones de fantasías o actos sexuales, pero se dan con niños únicamente. ¿Por qué? Porque son trastornos o parafilias que van a presentar y pueden llevar además consecuencias igual de tipo homicidas que puedan llegar a matar a sus víctimas o con las personas que se encuentren interactuando. ¿Hasta aquí alguna duda? Wendy, a ver, ¿te escucho? Profe, mire, por ejemplo, a mí me causa una duda. Por ejemplo, en caso de los muchachos menores de edad, se supone que su capacidad mental de madurez, por ejemplo, eh, llega hasta una cierta edad. Por ejemplo, los psicólogos, por ejemplo, un trastorno de límite de personalidad y cosas así, porque todavía está en una fase de maduración.
Si en caso llega a ser un acto delictivo, violación XY, lo que estaba comentando, ¿qué tan grado es de que lleguen a decir que sí, que es por su edad, o que simplemente lo pasan a dejar en segundo plano? No sea malita, mire, se está acordando mucho la señal. ¿Puede repetir su pregunta? Porque se corta, no se escucha bien. A ver, ya me son carretera. En, en niños, por ejemplo, que son menores de edad, antes de los 18 años, en la psicología dicen que menores de 18 años todavía no tienen la capacidad mental, o sea, no llegan a una madurez completa, y por lo tanto pudiera hacer eso como o decir, ay, pues es por su edad, por su inmadurez, pero si lo cometen, puede ser, ¿cómo lo toman ustedes como criminólogos o como en lo penal? Decir sí, sí, fue inculpable, no fue culpable, o fue por su inmadurez. O sea, ¿se toma o en cuenta o no? Ah, ok, mire, si lo Así llevamos en desde corto el, plazo. ok, si lo llevamos a la parte de la parte jurídica, vaya, lo vamos a ver como menores infractores. ¿Por qué? Porque esto se implica de 12, mayores de 12 y menores de 18 años. Aquí lo que es la capacidad de madurez que pueda presentar un individuo, hablando ya en la parte de la psicología, de una edad menores, pero con una capacidad de atención, se puede ver que de los 12 a los 14 años todavía le tienen una baja maduración en lo que es la resolución de problemas. Aquí sí van a carecer de respuestas, van a carecer de lo que es un control de resolver algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la maduración todavía no tienen esa maduración suficiente de poder resolver o enfrentar circunstancias en donde el niño ya pueda valorar, saber las consecuencias de ese resultado, de esa acción. Pero a partir de los 16 perdón, de los 15 a los 17 menos de 18 años, ya tienen una capacidad de poder tener una resolución, pero no de un aspecto maduro, porque todavía está en proceso de maduración, pero ya tienen esa capacidad de identificar el problema o la capacidad de poder interpretar el problema o poder interpretar el resultado de alguna acción. ¿Qué quiere decir con eso? Que si de los 12 a los 14 años, los niños son manipulables todavía. ¿Por qué? Porque no cuentan con una maduración suficiente. Son muy fáciles es como una plastilina. Influencia. Son muy fáciles de poder moldear, son muy fáciles de manipular por la incapacidad de maduración que ellos tienen. Pero de los 15 y menores de 18 años, ya no es tan fácil de poder moldearlos. ¿Por qué? Porque la maduración ya la tienen casi desarrollada. Y ahí lo consecuente es que como todavía están en un proceso de maduración casi completo, llegan a ese periodo de poder ya identificar el problema o el riesgo que pueda tener. Pueden identificar los problemas o consecuencias que puedan tener, pero no tienen todavía la suficiente madurez de entender el problema que les pueda llegar o puedan tener por las circunstancias que no saben resolver los problemas o no saben resolver las circunstancias que ellos puedan pasar porque carecen todavía de la madurez de un individuo, la madurez, perdón, cerebral del individuo. Mayores de 18 años, por eso se les llama mayoría de edad. ¿Por qué? Porque ellas son autosuficientes en la maduración y poder tomar decisiones. Ya conocen entre lo bueno y lo malo, pueden identificar entre lo bueno y lo malo, y la resolución del problema se puede dar a través de las diferentes características de personalidad del individuo. Creo que se nos salió Wendy, ¿verdad? Es que va en carretera. Sí, Se le va la señal de repente. sí, porque se ve muy cortante. Ujú. Ok,
¿Alguna otra duda? Bueno, ya Por se eso, volvió a conectar. Wendy, ¿sí nos ya, escuchas? ya un poco. Ahora, a lo que iba también, profe, por ejemplo, sé, como dice, por ejemplo, aquí que mi esposo me está asesorando también, ¿no? Me dice que no pueden ser juzgadas dos veces una persona, ¿no? Pero, por ejemplo, en un caso de un menor de edad, Uf, yo quiero saber el chisme Ok, ella nos dice que no pueden ser juzgados dos dos veces a los veces. por la 17 misma. años cometió homicidio. O sea, cuando la familia no se dio cuenta de investigar. A O ver, si sea, nos sé que no se repites, puede, se es que puede nadie, juzgar dos veces, por decir así. sí se pueden juzgar las veces que sean, pero no por el mismo Ya a delito. los Mono 18 delito. años, ok, por ejemplo, pero a los 17 salgo, cometió homicidio, a los 18 salgo, y luego la familia no está de acuerdo porque haya salido al año que maté a X persona. O sea, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo le vas a buscar otra cosa si fue homicidio? No se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Ujú. Por el mismo delito no se pueden juzgar dos veces, únicamente se pueden juzgar una vez. Y ahí está la parte de los menores infractores. ¿Por qué? Porque de 12, mayores de 12, menores de 18 años, únicamente son de 12 a 14 es tratamiento psicológico, únicamente que es lo que se les puede dar, y de 15 y menores de 18 ya es un encerramiento, ya es como prácticamente ya es una prisión, pero aquí es prisión, pero con tratamiento psicológico para hacer la reinserción social, y como son menores todavía tienen la capacidad de poder manejarlo psicológicamente al menor, y poder, ahora sí, poder corregir esa parte de la criminalidad que él pueda presentar, poder tener esa rehabilitación y hacer una reinserción social para que ya no vuelva a reincidir a cualquier tipo de delito. Menores de 15 y menores de 18, sí ya pueden tener una pena, pero esa pena lo van a pagar bajo circunstancias y tratamientos psicológicos. Pero una vez cumpliendo la mayoría de edad, ya quedan libres, y posteriormente ya no se pueden juzgar con la mayoría de edad por el mismo delito, al menos que vuelvan a reincidir con otro tipo de delito para poderlos volver a juzgar, pero por el mismo ya no, porque el mismo código no lo permite. La misma constitución tampoco lo permite. Y es algo que no se puede dar. Y en los niños de 12 a 14 años no pueden tener una privación de su libertad, vaya, que es el encerramiento para un tratamiento psicológico, sino que ese tratamiento psicológico lo pueden llevar dentro de su domicilio. Ya dentro del domicilio les van a brindar el apoyo psicológico, o bien los tienen que trasladar a un centro psiquiátrico para que les puedan dar el apoyo psicológico que ellos necesitan para poder hacer la reinserción social y volver a integrarlos a una sociedad para que ya no vuelvan a reincidir dentro del delito. ¿Alguna otra duda? ¿Le quedó claro? Sí, sí me quedó claro. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Se nos termina ya el tiempo? Lisbeth, No, Graciela, ninguna, magister, gracias. Ernesto, No, profe, ninguna. No, profe, todo bien, gracias. ¿todo bien? Ok. Bueno, entonces la dejamos hasta acá. Si no hay alguna otra duda, ya nada más me queda un minuto, nada más agradecerles por su tiempo, y espero verlos en otra ocasión en otra materia. Muchas gracias, buenas tardes, bonito fin de semana. Cuídense, hasta Igualmente, luego. gracias. Gracias, profe, Cuídese. Hasta igualmente. luego. Bye. Esos 5 minutos. Gracias. Sí. Gracias. Bye. Bye.